Este es el 8º episodio de la serie Creatividad, porque la primera parte de esta serie la publicamos el año pasado. No todos los que nos dedicamos al diseño ponemos especial atención en la creatividad, pero las que entrevisto en esta serie sí. Estas personas se dedican al tema y lo desarrollan como parte de su práctica. Esta serie tiene 6 episodios desde Colombia, Chile, México, España y Francia. Muchas de estas personas, como pasó ya en la serie anterior, no estudiaron diseño, sino que vienen de otras disciplinas, pero trabajan en relación al diseño. Lina Samper es psicóloga y diseñadora colombiana. En esta charla, Lina nos cuenta cómo enseña creatividad y sobre un proyecto relacionado a los implantes de las mujeres. Hablamos de cómo se puede diseñar un servicio legal para acompañar a las mujeres durante un momento difícil y de un servicio financiero para campesinos. Nos recordó que hay que tener en cuenta el aspecto emocional y la relación con el cuerpo al diseñar. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, yo soy Lina Samper, soy diseñadora y psicóloga bogotana. He trabajado en varias cosas en mi vida. Me gusta hacer yoga, meditar, entonces también tengo una conexión profunda con esas prácticas. Y bueno, muy contenta de estar aquí conversando contigo. ¿Y cómo es esto de ser diseñadora y psicóloga? ¿Hiciste las 2 carreras? Hice las 2 en la universidad, hice los 2 pregrados al tiempo en la Universidad de los Andes, que es donde yo estudié aquí en Bogotá. Hay esa opción, entonces uno solo paga una matrícula y puedes hacer las 2 carreras. Así que aproveché y mezclé una ciencia social en el diseño. Ok, ¿y qué es lo que te llevó a trabajar sobre la creatividad? En realidad hay una cosa que yo pienso y es que nosotros como humanos por naturaleza siempre somos creativos. Es decir, la creatividad no es algo que solo estén los artistas, los diseñadores, los directores de cine, sino que en realidad un papá tiene que ver en su nevera y poder hacer una comida para su hijo. Entonces, una de las cosas a las que me he enfocado o me han interesado es entender cómo funciona esa creatividad, digamos como en la parte más neurológica del cerebro, y poder explicar que pues en realidad no es una cosa de unos pocos, que es una habilidad como cualquier otra que uno puede desarrollar, trabajar y que un ingeniero civil o un ingeniero de sistemas todo el tiempo también la está utilizando para resolver un código, para hacer un plano, para ver cómo puede solucionar un problema. Y entonces digamos que eso ya ha venido más tarde en mi vida, esa reflexión. Pero yo quería crear cosas cuando estaba más chiquita, ¿no? Yo siento que uno a los 18 no tiene mucha idea de qué va a hacer después en la vida, ni lo piensa muy bien, ¿no? Pero sabía que quería crear cosas. En un principio quería trabajar en publicidad, era como otro mundo del que terminé haciendo, siento que es lo que también suele pasar cuando uno estudia en la universidad, se le abre el mundo y descubre cosas. Quería hacer publicidad, eh, tenía la opción de estudiar en los Andes, que es una gran universidad, y ahí no tenían publicidad, y lo más cercano era diseño. Entonces un poco así es que me empiezo a conectar, y bueno, después ya se abrió el camino en bastantes yes distintos, ¿no? Entonces, contame, a mí me interesa mucho ese proyecto que tenés que se llama Desteta, para las mujeres que se sacan los implantes PIP. Quizás primero Exacto. tenemos que contar por qué las mujeres se sacan estos implantes, ¿no? Sí, entonces, pues esto es un escándalo que lleva sucediendo en el mundo, es a nivel global, mucho tiempo. Hubo una compañía que se llama PIP, Polimplant Prothèse, ese es el nombre largo, que durante muchos años vendieron unos implantes mamarios que tienen por dentro un gel no apto para uso humano. Eso lo que significa es que cuando ese gel sale al cuerpo, em,
no se aglomera como normalmente deberían hacer esos geles, sino que se queda suelto y se va por todo el cuerpo. Es un gel totalmente tóxico que se usa para computadores, digamos como para unas cosas que no tienen nada que ver con la máquina bella humana que somos. Y el tema grande, digamos uno de los temas grandes es que tenían una tasa de ruptura 5 veces más alta que otras marcas. Así que las mujeres que se los pusieron tenían unas tasas de ruptura altísimas, se les iba este gel tóxico por el cuerpo y eso empezó a desencadenar un montón de temas, no solo de salud que son muy graves, sino también relacionales, también de percepción personal. em, y tiene también un tema medio geopolítico, y es que estos implantes los prohíben primero en el norte global y envían unos baches a Latinoamérica. Cuando ya estaban prohibidos allí, tienen un menor precio acá, y con todas las culturas que tenemos en Latinoamérica en general de la belleza, sí, ser voluptuoso, también una época relacionada con la estética narco de las mujeres. Muchas mujeres en Latinoamérica se pusieron esos implantes PIP con estos riesgos tan altos. em, y así, digamos que ese es un contexto de lo que es este problema global. Son 500.000 implantes en el mundo, es decir, es una cosa realmente importante. Y entonces las mujeres empezaron a sacárselos. ¿Y qué estuvieron haciendo ustedes para apoyar esa situación? Exacto, entonces yo como diseñadora también digo que soy muy generalista por esto mismo de la creatividad, que puede pues, llegar a cualquier lado, y la forma en que hacemos diseño también aplica para cualquier área. Y yo llego a trabajar a una firma de abogados. Esta firma de abogados representa, en el momento en que yo trabajé ahí durante 4 años, representaba 12.000 mujeres de esas 500.000 en un caso en Francia para exigir justicia por esas mujeres, para que les dieran un reconocimiento económico y también personal de que ellas no habían sido las que cometieron el error, que le creyeron a unos médicos que a su vez le creyeron a unos fabricantes que estaban certificados en la Unión Europea. Entonces yo llego a trabajar a esa firma de abogados, esa demanda ya estaba avanzada, y yo llego a diseñar la parte del servicio, de cómo realmente las mujeres se enteran, cómo llegan a la firma, cómo las convencemos de hacer parte de la demanda, cómo les contamos que ganamos a veces y perdemos a veces, que es un proceso legal muy largo, que aunque la estén pasando mal, no es que nosotros no estemos haciendo nada en la firma. Un diseño de servicios. Y en ese tiempo arrancó a hacer la maestría en diseño también en los Andes. Em, y al final yo quería hacer una tesis muy conectada con lo que estaba haciendo en la firma de abogados. Em, y empiezo a entender que a estas mujeres se les está, digamos, tratando toda la parte económica e informacional, pero no hay un manejo em, de, de, de la emoción que causa todo este tema. Eh, y digamos que ahí hay cosas interesantes de duelos que las mujeres tienen que hacer, y empiezo a conceptualizar la tesis desde ahí, teniendo acceso pues a 12.000 de estas mujeres, viendo como esa necesidad también de ser reconocidas antes de que haya un fallo final, que algunas han estado esperando más de 10 años. Em, y empiezo a trabajar en este proyecto de ver qué símbolos, qué anclas emocionales puedo darle a las mujeres en el proceso de espera de la demanda. Entonces también es un poco de diseño para la espera, cómo hacemos esa espera más fácil, cómo acompañamos a las mujeres y cómo hacemos que esto no sea solo un proceso jurídico, una representación legal, sino que en un caso tan complejo y sobre todo cuando tienen que ver con salud, yo creo que uno tiene que incluir un trato más emocional y más cercano y más humano. Entonces de ahí nace. ¿Y qué terminaron haciendo? Bueno, al final, Desteta es un proyecto que usa las cápsulas. Las cápsulas son como una membrana protectora que el cuerpo crea siempre que se le mete algo extraño, incluidos los implantes.
pero también las balas, por ejemplo, tienen una capita de piel alrededor, que es como el cuerpo trata de protegerse de ese objeto extraño dentro del cuerpo. Y cuando a las mujeres les quitan los implantes en la cirugía que se los remueven, es muy importante que saquen la cápsula también, porque ha tenido contacto con este gel, ¿no? Em, Así que yo empiezo a entender que a muchas mujeres no se las muestran las cápsulas que les sacan y no se las sacan y les reconstruyen con ese tejido. Así que de manera un poco también práctica de lo que es mejor para las mujeres, yo empiezo a proponer o propongo al final que con esa cápsula uno haga una especie de sello. Entonces sacan la cápsula, la sacan del cuerpo, tiene sangre y uno la pone sobre un papel, em, generando un símbolo de que primero la cápsula estuvo ahí en el cuerpo y te cuidó y tu cuerpo está dando la batalla. Segundo, de que esa cápsula realmente salió de tu cuerpo y que ya em, la han sacado por completo. Y tercero, em, dando el significado que es muy fuerte en las mujeres cuando le sacan los implantes, que hablan de un renacer, de un momento de volver a empezar a vivir sin tener los problemas que tienen, que son inmensos, una fatiga crónica, depresión, es decir, es un rango muy amplio de problemas físicos. O sea, ustedes hacen una intervención que es proponer que con esas cápsulas se haga un sello, o sea, se les ponga tinta, se imprima sobre algún lado. ¿Eso entiendo bien? Lo que yo hice fue ir a los quirófanos, a hablar con los médicos cirujanos plásticos que les sacaban los implantes, Sí. vestirme, disfrazarme de médica, de enfermera, asistir a la cirugía y cuando le sacaban el implante con la cápsula, yo lo agarraba con la misma sangre haciendo de tinta y lo Sí. ponía sobre un papel. Claro, Ok. los médicos me miraban como una chiflada, ¿no? Pero la idea era como marcar ese hito, que era un hito muy positivo para las mujeres y que se convertía sí, en una idea de nueva vida, algo así como relacionado a cuando los bebés les ponen los pies o las manos sobre un cuaderno Claro, o como un las libro de mujeres después bebé. con ese papel lo podían enmarcar o sea, esa era la idea. Exacto, lo enmarcaban, lo fotocopiaban y lo ponían más pequeño, de fondo del celular, en la mesita de noche, lo colgaban en su sala. Y no es, claro, cuando yo lo cuento y con la sangre y la cirugía, parece como grotesco, ¿no? El sello en la sangre, una cosa Sí. como... em, pero no parece que fuera sangre. Parece que fuera una tinta roja que nadie tiene que saber que es un implante ni que salió de ese lugar, pero que tiene un significado enorme y funciona así como un ancla emocional para las mujeres y para sus familias. ¿Y qué otras cosas se hacían con este sello? Hicieron llaveros. Otra de las ideas que tuvimos era para crear awareness del tema, que pudiéramos imprimirlos en formato gigante y hacer una gran exposición. ¿El Em, hicieron? por- no la hicimos, no la hicimos. Eso queda, está en papel. Ojalá que la podamos hacer. Yo salí de la firma, estuve en contacto con médicos cirujanos, estaba en contacto con las mujeres y pues vamos a ver si eso se puede hacer. Tiene un montón de barreras porque los cirujanos, pues no, es muy difícil que te dejen entrar a la sala de cirugía. Tendrías Yo, que yo estar vos, entré. o sea, siempre tiene que haber una persona para hacer eso. Sí, y la idea del servicio después es que cuando a una mujer, digamos a esa mujer que yo le hice el sello en la sala de cirugía, ella después podría amadrinar a otra mujer y hacerle su sello en la sala de cirugía para que se vuelva también un tema de comunidad y de acompañamiento, Ok. eh, creando también una información importante, y es que las cápsulas tienen que salir del cuerpo o deberían salir del cuerpo de acuerdo a los médicos. Así que entonces se vuelve como un ciclo y claro, mi idea igual, y una de las cosas que yo creo que es importante del diseño es que uno pueda soltar los proyectos, que uno no tenga que estar ahí en la sala de cirugía. Yo tampoco quiero convertirme en eso, en mi vida en eso. Pero que el proyecto pueda seguir andando si no hay presente, y con esta idea del madrinazgo y del acompañamiento, em, se lograba pasar de unas grandes comunidades online que tienen las mujeres para apoyarse entre ellas, a un tema de acompañar uno a uno entre ellas,
y tener sí como una madrina en ese proceso que es para ellas muy emocionante de retirarse los implantes. ¿Y qué haces? Vos dijiste que esto de la creatividad es como una especie de músculo o una cosa que se puede entrenar, que todos llevamos adentro. ¿Qué haces en tu vida cotidiana para entrenar tu creatividad? También creo que hay algo ahí yo hago journaling, como esta idea de vaciar todo lo que uno tiene en la cabeza para después poder crear, porque creo que uno tiene un montón de voces y un montón de partes adentro que a veces le gritan muy fuerte y la creatividad queda ahí como escondida. Entonces escribo mucho, leo también, me sirve mucho leer y conozco a mucha gente distinta. Creo que esa es una de las cosas, ¿no? Yo tengo muchos amigos muy diferentes y cuando uno puede tener varias perspectivas del mundo y verlo desde diferentes lugares, ahí es que yo creo que para mí una gran explosión de creatividad sucede cuando uno puede o traducir de un lugar al otro información, em, que es el ejemplo del sello de Desteta, o entender cómo mezclar dos puntos de vista de alguna cosa, pararse desde diferentes perspectivas. Y para mí es muy importante hablar con la gente, saber que existe algo más, em, explorar los temas a profundidad. Por ejemplo, con mi novio tenemos una idea que vamos a empezar a hacer en el segundo semestre, de noches de conversación aquí en la casa, ¿no? Entonces, uno hace una comida, invita a un par de personas, pone un tema, la muerte, por ejemplo, y empiezas a hablar de eso, porque en realidad uno puede crear lo que conoce, o puedes crear en el mundo que conoces o con una pista de algo que ya sucede y abrir la cabeza a referentes en esto que te digo de libros, oír unos podcasts que son muy interesantes, como Diseño y Diáspora, tener cosas en la cabeza de dónde crear. Y decime una cosa, hablemos un poquito del semillero, ¿no? Ustedes tienen un semillero de diseño inspirado en las emociones. Entiendo que es un semillero en la universidad para apoyar a que se hagan nuevos productos, ¿cierto? Sí, entonces ese lo hicimos, ese semillero lo creamos con Santiago de Francisco y con Angie Enríquez y muchos estudiantes que han pasado por ahí han sido muy importantes y el objetivo es que pueda haber un espacio para, sí, compartir, conocer y construir proyectos relacionados con el diseño de las emociones. Y a mí hay un tema ahí que me parece muy loco y es que tenemos mucho conocimiento de la exterioridad del cuerpo, de todo lo que nos rodea, pero no mucho de adentro, ¿no? Entonces, por eso el yoga también está relacionado, cómo me relaciono con mi cuerpo, qué habita en mi cuerpo, dónde tengo que ser flexible y dónde tengo que tener esa fuerza. Y una de esas partes que no conocemos mucho y que yo siento que no hablamos en la medida de que debería ser, son las emociones. Claro, más o menos sabemos cómo se ve la rabia, como que hay emociones que son agradables, desagradables, que hay películas sobre esto, pero este es un espacio para entenderlo a profundidad y creamos clases, tenemos proyectos de consultoría y de acompañamiento para ver esas emociones, cómo se pueden mezclar en el proceso de diseño y sobre todo cómo se puede diseñar a partir de las emociones y no como una herramienta en un journey map o, ¿no? Carita feliz, carita triste. Sí. Y ustedes como que inventaron como una serie de conceptos nuevos, como unos nombres nuevos para las emociones. ¿Me querés dar algunos ejemplos que eran como bastante divertidos? Claro, entonces la clase que yo doy dentro del semillero se llama Paradojas Emocionales. Y Paradojas Emocionales es una electiva de final de carrera de diseño que ven los estudiantes en último año. Se trata de entender, pues de explorar las emociones en uno mismo y de entender un poco cómo esas emociones no suceden aisladas de las otras y aprender a nombrarlas. Entonces, lo que hacemos en la clase, el trabajo lo hacen los estudiantes 100%, es yo les doy una emoción agradable y una emoción desagradable al azar. Pega una ruleta Sí. y ellos les salen algunas emociones, ¿no? Entonces les pueden salir amor y odio, pero ya te cuento un par de ejemplos, pero les puede salir cualquier mezcla de emociones. Eh, y ellos empiezan a jugar y a explorar conceptualmente qué significan esas emociones en sociedad, en su vida, en la cultura,
y hacen unas exploraciones también más estéticas de un video, hacen unos mood boards, empiezan a buscar referentes que habrían como reversas de referentes, entonces referentes que habrían podido usar su paradoja para ser creados. Así que bueno, y ahí nacen algunas que son interesantes, ¿no? Como la fascinación del rechazo, la euforia Sí. de la soledad. Y entonces la idea de eso es que ellos puedan entender, primero que puedan nombrar las emociones, porque la granularidad emocional, que es esa capacidad de nombrar las emociones, es muy baja en la sociedad en la que vivimos y yo creo que poder conocer las emociones, nombrarlas y conversarlas es un paso enorme en crear un mundo más humano. Em, Pero espera, que tenías unos ejemplos muy divertidos Ajá. en esto de paradojas emocionales. Tenían como espera que lo estoy buscando, porque ya que no me los dijiste, te los voy a buscar Está bien. yo. Em, ok, por ejemplo, estaba el acurriem, o abismal, Sí, o adorafobia, o aislamor, exacto. o alvidia, o alegredia. ¿Qué son esas? Esas son mezclas de emociones. Entonces, mira que, por ejemplo, Acurriam era una mezcla entre aburrimiento y ensoñación. Ok. Y habla el concepto ahí hablaba de ir en ciclos entre lo habitual y los sueños para alterar la realidad. Em, y de quedarse todo el tiempo en esto que nosotros hacemos, que es la creación o interés, la creatividad por las cosas nuevas y la trampa de estar metido siempre en el mismo mundo, la misma rutina de hacer lo mismo todos los días. Y cómo empieza a haber un juego entre las dos emociones. Y es algo que sucede al tiempo. Y es algo que le sucede a todos Y los después de estudiantes. cada una de estas mezclas de emociones, se ve que buscaron ejemplos concretos de productos o cosas ya existentes, ¿no? En Acurriem, que teníamos, por ejemplo, esto de, ¿cómo era? La ensoñación y Ajá. el aburrimiento. Habían encontrado varios tipos de diferentes como cosas existentes que se relacionan a eso. Sí, La idea después es usarlo para que ellos mismos diseñen, aparte de encontrarle como material relacionado. este es un curso de 8 semanas, así que es corto para que ellos diseñen algo. Sin embargo, este portafolio que tenemos de paradas emocionales está abierto y ya lo han usado en otros proyectos para arrancar la conceptualización del proyecto. Así que no necesariamente dentro de la clase se crea algo, pero los conceptos y la idea de mezclar emociones y de las herramientas como el universo emocional, que es donde mapean ya la paradoja emocional, les queda para después y hemos tenido como unas alianzas con otras clases del semillero en donde tomaban estos conceptos otros estudiantes y creaban a través de ellos. Y salieron algunos tipos de productos o servicios o qué salió de esto. ¿Me contás alguno? Mira, es un concepto el de esa clase que te digo que se llama minimentos, que es como monumentos, pero en versión pequeña y que tienen un significado para la comunidad que los rodea. Así que ellos trabajaron con zonas de la ciudad. em, Bogotá es peligroso en la tarde, en la noche, así que meterse a este parque era un poco buscar ese miedo, ¿no? Buscar estar vivo a través de ese miedo. Y lo que ellos hicieron es en ese parque ver cómo se movían las personas y crear a partir de eso unas visuales, unos gráficos que luego colgaron en el parque y que estuvieron en una exposición que hicieron en la universidad. Entonces es empezar a llevarlo al espacio real y al mundo de creación material del diseño, pero se vuelve un concepto interesante del cual partir y lo que te dije, ¿no? No las emociones como una herramienta dentro del proceso de diseño, que también lo son, sino verlas como un punto de partida y se vuelve interesante en el mundo de los estudiantes también saber que pueden crear desde ahí, que en este mundo de la imaginación y la introspección emocional hay un lugar pues muy, muy vasto para crear.
Y decime una cosa, hoy en día, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo entonces doy clase en los Andes, soy una profesora de cátedra muy feliz, me encanta sentir esa energía de los estudiantes. ¿Das clases de qué? Doy clase esta de paradojas emocionales, de diseño, las dos, de paradojas emocionales, ¿Sí? y suelo dar los talleres que nosotros le llamamos estudios de primer año, lo que nosotros llamamos aquí los primíparos. Y Ok. entonces, ¿Y cómo te parece que esto de haber estudiado psicología y supongo que haber estudiado creatividad también desde la psicología enriquece esas clases? siento que tanto el diseño como la psicología tienen abanicos muy amplios, porque la psicología pues todo el tiempo estamos trabajando con humanos y el diseño todo el tiempo estamos creando el mundo en el que queremos vivir. Y tienen muchas mezclas. Si uno pudiera hacer un diagrama de Venn de las mezclas que tienen las dos, son infinitas. La psicología, yo creo que lo que me da es unas herramientas de las ciencias sociales y unas formas de investigar participativamente que me permiten conectar mejor con las personas y crear valor para ellas desde un lugar mucho menos egocéntrico mío tal vez, sino de conexión con el otro y de entender que esa persona tiene su mundo y cómo funciona ese mundo. A mí me parece fascinante. Y ya en la enseñanza, bueno, pues ser más cercana a los estudiantes. Yo tuve unos profesores que eran unos bárbaros. Uno le rompían la entrega y uno salía llorando de clase y trasnochaba. Y yo no creo, y creo que en la nueva línea de educación, no creo que esa sea la única forma de aprender ni la que le sirve a todos. Así que uno puede tener unas relaciones más cercanas con los estudiantes y enseñar con más cariño y tener como esa noción del otro, de la empatía y de la simpatía de lo que el otro vive. Esta entrevista es parte de las listas: Acceso a la Justicia, Diseño Feminista, Diseño con Perspectiva de Género, Colombia y Diseño, Salud y Diseño, Creatividad, Educación en Diseño y Diseño de Servicios. Las listas las encuentran en nuestra página web y en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Cuando me cuentan de ejercicios en la universidad como estos que nos trae hoy Lina, me dan ganas de volver a las aulas. Quiero pensar en estos minimentos, monumentos pequeños para la ciudad, o entender qué pasa entre la ensoñación y el aburrimiento. Y tienen muchísimos más. La alvidia, por ejemplo, es la mezcla de envidia y alivio. El arrepentuoso está entre el arrepentimiento y el respeto. La sinitación, la anticipación al odio. La dishope, entre la admiración y la insatisfacción. Me encantaron. Me resulta muy inspirador esto de crear palabras para después diseñar y en el medio entender que las emociones no vienen solas y encapuchadas, pero siempre están en combinación con otras. Sigamos ahora escuchando a Lina, que tiene mucho más para contarnos, de esta búsqueda de diseñar con lo que entendemos y no entendemos del cuerpo y nuestras emociones. Y cuando hablamos de creatividad y de este tipo de trabajo que vos haces, ¿qué nos recomendás leer, escuchar, mirar? Bueno, yo leo muchos libros de teoría de emociones, de teoría de apego, por ejemplo, ¿no? Cómo funciona el apego en los adultos y temas que me interesan como la conciencia. A ver, ¿y qué nos recomendás leer de eso? Hay un libro que me estoy leyendo ahora y que es como una clase
que se llama El Camino del Artista, que viene de hace muchas generaciones, mil veces lo hemos oído. Es un clásico de los clásicos de Julia Cameron. Pero me ha parecido con unos pasos muy sencillos que uno sí puede como soltarse ahí un poco. De ahí viene el journaling que hago. Creo que es interesante la mezcla entre curso y algo que tiene ahí de teoría de introspección. Ahora me estoy leyendo uno de esa teoría de apego en los adultos, porque hablamos del apego en los niños y digamos que esas teorías vienen de hace mucho rato en la psicología, pero todos vivimos con unas teorías, pues con unos apegos en la vida de adultos, y también entender a las personas desde esos apegos y desde necesidades. ¿Y de quién es el libro? Se llama Attached, de Amir Levine y Rachel Heller. Entonces eso es como un poco de lo que leo de psicología, y tengo también una cercanía a la salud mental, entonces también trato de leer de eso, y el último libro que me leí se llama Lost Connections, de Johann Hari, que me pareció una nueva mirada de la depresión y la ansiedad que tanto tenemos hoy en día en el mundo. Y hay otro tema que también me interesa y leo, trato de leer, que es la ciencia del comportamiento o la psicología comportamental. Y ahí, bueno, pues pensar rápido y pensar despacio de Daniel Kahneman es como un poco para empezar, y de donde arrancó también toda esta historia de lo comportamental. Perfecto. ¿Y en el futuro hacia dónde te parece, o hacia dónde querés que vaya tu práctica? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, Mariana. Me cuesta el futuro. Sí, pero no, ya que escuchaste algunos podcasts, te podrías imaginar que la iba a hacer. Mira, yo ahora trabajo en un fondo de inversión de impacto, que es Sí. otro mundo, ¿no? Entonces, esto del generalismo. Trabajo en este mundo de inversión de impacto, y quisiera direccionarme hacia eso, hacia el impacto. Em, ¿Qué es un fondo de inversión de impacto? ¿A quién le dan plata? Un fondo, este fondo de inversión de impacto tiene unas verticales de inversión en las que trabaja. Entonces es agro, microfinancieras y agua. Ahora están arrancando con un fondo de agua. Y lo que ellos hacen es prestan a través de deuda o de equity a ciertas empresas que están relacionadas con esos temas, que después yo les doy una cosa que se llama asistencia técnica, que es crear proyectos de diseño para mejorar el impacto social y ambiental que esas empresas tienen en el mundo, y que eso tenga también un efecto en la parte económica, sobre todo de los pequeños campesinos que rodean las microfinancieras, que rodean la cadena del agro y que tienen el agua, ¿no? Entonces eso es lo que hago ahora. O sea que vos, o sea, en un momento les dicen, ahora viene la asesora técnica, no le dicen la diseñadora, y vos vas y lo que haces es o sea, como los acompañás en un proceso de diseño. Sí, yo digamos, voy a un due diligence, que es como la parte financiera y estricta del proceso de inversión. Me meto ahí, les hago unas preguntas. Las preguntas más chéveres del due diligence son las de asistencia técnica, para entender mucho sus necesidades y cómo eso puede conectar con lo que el fondo quiere dar de asistencia técnica y las características que debería tener. Entonces lo que yo trato es encajar ese top-down con el bottom-up de las necesidades en terreno, y hacer proyectos que puedan generar bienestar e impacto ambiental y social para esas empresas. Entonces, ¿Y cómo fue que a la empresa se le ocurrió contratar a una diseñadora para eso? mira, esa es el área de asistencia técnica, todos los fondos de impacto la tienen, pero no hay diseñadores ahí. Son mucho más científicos sociales, sí que tienen que ver con que les gusta ese mundo de inversión y que están ahí, pero ¿Cómo hiciste para que te crean que vos podías tener un servicio ahí? claro. Yo he trabajado, antes había trabajado mucho en proyectos con cooperación internacional, con fundaciones, con ONGs, y lo que yo sé hacer es crear proyectos. Entonces lo que hice fue mostrarles cosas que había hecho antes, desde Desteta hasta trabajar con el Consejo Británico en un proyecto de fortalecimiento de emprendimientos de música en el Pacífico colombiano. Entonces,
Claro, es todo un cambio porque, y yo soy la única diseñadora y la única psicóloga, así que es un cambio, es un perfil diferente, pero al final yo creo que las habilidades que son más difíciles de adquirir o toman más tiempo son las blandas. Las duras uno lo aprende. Yo aprendí a hacer presupuestos, aprendí a hacer los contratos, a pagar las facturas. Todo eso se aprende. Pero desde la conexión emocional, ahí fue que traté de hacer un punto en mis entrevistas de yo ya sé hacer esto, ya sé conectar con la gente y entiendo muy bien dónde se crea valor para que esto no sea solo una pérdida de plata y un paternalismo europeo, de decir beneficiamos a X, sino que realmente eso tenga un efecto en campo, en las comunidades y podamos beneficiar a las personas que hacen parte de los proyectos. Bueno, ¿qué le recomendarías a la Lina que acaba de salir de la universidad y está pensando qué hacer en su próximo pasito? Que el mundo es muy grande y que uno la vida lo va llevando por cosas. Confiar, yo creo que para mí confiar, saltar y confiar que la red va a salir, eso es transitar la vida con calma y jugar mucho, no tomarse las cosas nunca tan en serio. Nada es tan grave, todo pasa y yo creo que perdemos mucho esa capacidad de juego y de asombro y de ver a las personas como, wow, cómo piensa esto y cómo llegó a ser así. Entonces el juego para mí en estos últimos años sobre todo ha sido muy importante y la confianza y el fluir. Yo creo que ¿A qué jugar? juego todo el tiempo, juego con todo. Hago chistes, me encanta el humor y en las reuniones. Yo creo que ni siquiera el mundo laboral debería ser así de cuadriculado y no, hay que tomárselo más, sí, con más risas y si no la vida se vuelve muy aburridora. Entonces creo que jugar y aprender que si uno le va mal en el trabajo y no le cae tan bien al jefe, pues también hay miles de trabajos más y no se acaba el mundo, nada es demasiado grave. Creo que eso es porque sufrí mucho en mis primeros trabajos de no saber qué quería y contentarse con ser un generalista. Yo no soy experta en nada, pero sé de muchas cosas y en esas conexiones es que puedo ser creativa y generar algo que a alguien más le pueda dar bienestar. Eso es. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti, me encantó. Te agradezco mucho por tenerme aquí. Al final de la entrevista, Lina dice que las habilidades blandas son las más difíciles de adquirir. Y eso es verdad. Las habilidades blandas son las capacidades personales, sociales y emocionales que ponemos en juego en nuestra vida y en nuestro trabajo. La creatividad es una de esas habilidades blandas a la que le dedicamos esta serie porque nos motiva, nos conecta con otros, nos da ideas, le creemos y le queremos dar de comer, entrenarla. Pero también hay muchas otras habilidades blandas, como por ejemplo saber comunicar ideas, escuchar al otro, trabajar en equipo, empatizar y ponerse en el lugar de los demás, analizar problemas, ser flexibles y adaptarnos al contexto o al otro, gestionar nuestras horas o minutos que le queremos dedicar a algo, priorizar cumplir con las entregas, argumentar para defender ideas, ser respetuosa, mantener la motivación, poder trabajar de forma independiente y tener iniciativa. Son un montón, y todas necesitan muchas horas de práctica. Algunas se nos dan fáciles y algunas hay que pulirlas y dedicarles más esfuerzo. Si llegaste en este momento del podcast, quiere decir que no te cuesta escuchar. Y escuchar también es una de las habilidades blandas, una que hay que entrenar y nos entrenamos de muchas maneras. Aprendo escuchando a otras, teniendo una oreja atenta a la devolución que llega de los y de las que escuchan el podcast, y otra a todo lo que me interesa de lo que pasa ahora en diseño. La tercera oreja está puesta en entender lo que no está y pensar a quién no estoy prestando atención. Esto de entrenar las habilidades blandas es tarea de cada día, y acá me encuentran entrenando con ustedes. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.